la bienvenida como ponentes y también como Carlos, presidente de mesa, a esta segunda jornada que, bueno, este año, como bien se dijo al inicio, se hace a nivel un poco más regional. El año pasado, que fue la primera, se hizo a nivel franco-argentino, esta vez nivel franco-américa-austral, así que expandimos un poco más los horizontes y tendemos un poco más los puentes en la región. Esperemos que el año que viene va a hacerse en Chile, así que esperemos también puedan participar de ese que va a estar más que interesante. Así que ahora sí, Carlos, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Natalia, muchas gracias por la convocatoria para participar de estas jornadas. Un aviso simplemente, Pamela está en espectadores. Quizá ya, no sé si hay algún mecanismo para traerla de ahí hasta a panelistas, pero No, seguramente lo esté bien. lo que no va a hacer, no va a poder, bien. No puedo participar. No, lo que podemos hacer es, si alguno de ustedes que tiene disponible el link de esta sesión, si me lo puede enviar al chat, listo, ya se encarga Camis. Perfecto. Bien. Bien, Camila ya asume la tarea. Gracias, Camila. Bueno, entonces vamos comenzando con la presentación de la mesa para dar paso a las exposiciones mientras esperamos que Pamela pueda incorporarse. Esta mesa se titula Alternativas y en realidad, digamos, yo había consultado en relación al origen del título, me parecía que era más ajustado capaz ponerle signos de interrogación y preguntarnos si estamos ante la búsqueda o la presencia de alternativas, pero lo cierto es que los trabajos comparten búsquedas, preocupaciones, ¿sí? Tratar de encontrar formas alternativas de diseño y producción textil, de consumo y producción de alimentos, de gestión de los residuos orgánicos, o de tecnologías apropiadas para la producción familiar. Hay búsquedas ahí de formas diferentes de relacionarnos con la naturaleza externa, pero también con la interna, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar paso a las presentaciones. Tenemos a Elizabeth Retamoso. Su presentación se titula Detección de los stakeholders en la industria de la... Carlos, se te escucha muy entrecortado. Latencia, estudio de casos. María Victoria Ortiz, Argentina. Celeste Wolfberg, maquinaria de Lógico Institucional, y estamos aguardando el ingreso de Pamela Natos, innovadores en la gestión de residuos orgánicos. Bueno, les pido disculpas ahí por los inconvenientes de conexión, pero sin más, daríamos paso a la presentación de Elizabeth. Bien. Bueno, vamos a compartir. Ahí está. Bueno, a ver si los voy a minimizar, así me queda la pantalla. Bueno, ya me presentó, así que no me voy a volver a presentar. Vamos a pasar a la segunda. Y bueno, ¿qué es la indumentaria? Sí, porque en sí lo que nosotros estudiamos es, mi investigación se basa en buscar alternativas, vamos a utilizar la palabra, para que la indumentaria que sale a la venta sea un poco más amigable con el medio ambiente. Bien, ¿cómo la definimos? Como ese conjunto de prendas de diversos materiales capaces de cubrir, proteger el cuerpo. Con cubrir hacemos referencia a una remera, una campera, algo que cubre el cuerpo. Con proteger puede ser el calzado o indumentaria tecnológica como de alta montaña. Complementar puede ser un bolso, una mochila, algo que complementa la acción de llevar de las manos. Y adornar el cuerpo, lo que todos conocemos como billutería o joyas. Bueno, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene la producción de indumentaria? Bueno, justamente su forma de producción y el consumo excesivo. Acá hay evidencia, ya hay estudios, como estos que se ven acá, que el 20% de la contaminación total de las aguas del planeta está causado por la producción de indumentaria, por la forma de producción, ¿no? El 10% del dióxido de carbono también que se emite. Y un dato interesante
es este 58% de la ropa, por decirlo así, como en un lenguaje para que se entienda, que utilizamos a diario, tiene en sus componentes derivados del petróleo. Y a nivel social, hay un dato de Merck que en el 2009 dice que entre el 1 y el 2% del precio de una prenda, del precio final, ¿no? de lo que aparece en la vidriera, por ejemplo, una camiseta de 1.000 pesos, entre 10 y 20% es solo lo que recibe la persona que lo confecciona, la que cose, la que hace todo el armado de la indumentaria. Si hacemos cuentas rápidas, imagínense todo lo que tendría que coser y trabajar, las horas, para llegar a tener un salario digno. Es un número bastante fuerte. Bien, esta es como una primera parte de mi tesis, en la cual ahora está bastante detenida debido a que estábamos en la etapa de entrevistas y con esta cuarentena prolongada nos cancelaron las entrevistas, es obvio que no se podía hacer. Nosotros empezamos en febrero, hicimos 2 de las 20 que tenemos aproximadamente aceptadas para hacer. Bueno, por eso es que este trabajo tiene unos resultados parciales, porque entre las dos que hicimos a principio de año y después la que hicimos hace no más de 2 meses, pudimos hacer como un bosquejo de lo que sería el trabajo final, la primera parte, porque nos accedieron a hacer la entrevista de manera virtual. Bien, en esta etapa lo que queríamos hacer es detectar los stakeholders que intervienen en el sistema de producción y el consumo de indumentaria de la región, precisamente de Mar del Plata, que es donde yo trabajo, que es mi zona de trabajo donde tengo anclada la investigación. Bueno, les decía la primera etapa, porque lo que estamos haciendo es ver qué métodos vamos a utilizar para detectar a esos stakeholders como para después analizarlos. ¿Qué son esos stakeholders? Según Freeman, es cualquier grupo o individuo que pueda afectar o se vea afectado por la consecución de los propósitos de la empresa. Haciéndolo así como bien fácil, es cualquier persona o actor social que intervenga y que afecte a la empresa. Acá me voy a detener en este ciclo de vida que tiene la indumentaria, que es el que se utiliza más precisamente desde el ecodiseño, que es quien estudia lo que sucede en ese proceso productivo. Generalmente se comienza con la elección de la materia prima, después esa materia prima se utiliza para producir la tela que se va a utilizar para confeccionar la ropa. En la empresa confeccionista lo que hace es hacer la moldería, cortar y ensamblar. Ensamblado es el proceso de confección. Luego de que es ensamblada, se comercializa y finalmente se usa. Eso es lo que no se sabe qué pasa. ¿Qué pasa después de ese uso? ¿Se tira, se recicla o se reusa? El diseño sustentable lo que busca es que el ciclo sea cerrado, que se recicle o que se reuse. En el peor de los casos, lo que se trata de evitar es que termine la ropa en el basural. Bien. Lo que nosotros estamos haciendo es estudiando, nuestra hipótesis dice que hay un problema, que no hay una buena comunicación entre los stakeholders y la empresa, y nosotros pensamos que si esa comunicación es mejor, se podría llegar a mejorar el ciclo de vida de la indumentaria. Entonces, tomamos como modelo para analizar a los stakeholders a una propuesta que hace el UDEVID en el 2000, que propone, dice que hay actores intermedios, actores internos y actores externos. Lo que hicimos en este trabajo es tratar de buscarlos en nuestra producción, en la producción de indumentaria de Mar del Plata. ¿Me siguen? Bien, acá está el modelo que propone el UDEVID y están los 3 actores, esos externos, internos, y sobre esto es donde vamos a trabajar, a analizar, estudiar a cada uno de ellos y su relación con las empresas. Bien, sobre estas 3 empresas que estudiamos, encontramos como resultados que los que propone el UDEVID en general están. Lo que es diferente quizás es, por ejemplo, la nomenclatura que le dan.
no le dicen, no hacen referencia a un gerente, sino que las 3 empresas hablan de un director, que es quien dirige las actividades. Después, en cuanto a los proveedores, vimos que las 3 empresas utilizan materia prima local, y lo que nos sorprendió es que las 3 también trabajan con materia prima importada, que eso es como, bueno, tiene que ver con lo que es nuestro país, que desde que se puede importar, no lo voy a decir así tan, pero bueno, generalmente la tela que viene, acá en Argentina no se produce, por ejemplo, algodón orgánico. En un momento se produjo en Santiago, pero el 90% de la producción se destinaba a Levi's, que la compraba. Es como que se compraba, se vendía, pero estaba comprada antes de que el algodón, antes de que el algodón sea tela. Que es algo en lo que se podía trabajar también acá en el país, conseguir que las empresas hagan la compra de antemano para incentivar la producción de algodón orgánico en el país. Bien, bueno, eso fue un dato importante. Después, otro con respecto a los actores externos es que ninguna de las empresas está vinculada con el Estado, no utilizan ninguno de los planes ni tampoco los incentivos que dan. Y en cuanto al consumidor, lo tienen, bueno, todo esto que estoy hablando, director, consumidor, proveedor, son esos stakeholders que estábamos tratando de encontrar, ¿no? Bien, bueno, y así como una reflexión muy parcial, lo que veíamos es que, bueno, ¿por qué son esos, por qué hay, no hay, lo que no hay son accionistas, y eso está relacionado a que las empresas son chiquitas? Bueno, son chiquitas, la más grande tiene, no sé, 30 empleados, de las que entrevistamos ahora. Son pymes, familiares, y esa ausencia de gerente también está relacionada a eso. Generalmente ese director, que es quien lleva las actividades, es el dueño, el que organiza esas tareas. Y con lo que nos encontramos como obstáculo es con esa tercerización. Esa etapa, la etapa de confección, no se realiza. Todo ese ciclo de vida que yo les expliqué, desde la materia prima hasta que sale a la venta, antes lo hacía, o el ideal era que lo haga la misma empresa, que pertenezcan todos los pasos, que lo pueda manejar la empresa. Lo que vimos, lo que salta acá en estos resultados, es que se terceriza la actividad de confección. Entonces para nosotros es un impedimento, porque la empresa con esos stakeholders de la etapa de confección no se relaciona siempre con los mismos. Los contrata, y además a eso hay que sumarle que la confección es un trabajo que es medio raro porque no está regulado. Entonces, ese es el principal problema que nos estamos encontrando hasta ahora, en esa etapa. Y después otro aspecto importante es que los 3 compran, bueno, dijimos que los 3 compraban materia prima importada. Y lo interesante es que los 3 le compran al mismo proveedor, que es uno solo, el proveedor que trabaja con materia importada. Y es el que fija los precios, por lo tanto es un monopolio. Sería bueno también que las empresas se puedan agrupar y generar un pool de compras ellas para manejar un poco los precios y salirse de ese monopolio. Y bueno, y como para cerrar la charla, si bien es un estudio muy chiquito, es como mostrarle lo que queremos hacer a gran escala. Esto es fue como un ensayo de lo que tenemos que hacer en realidad cuando tengamos la totalidad de las entrevistas. Pero bueno, que no deja de tener estos resultados, de empezar a ver cosas con las que vamos a tener que buscarle la manera para estudiar los stakeholders, por ejemplo, de esa etapa de confección, que sabemos que no las no pertenecen al ciclo productivo de la empresa, no son las que la manejan. Bien, bueno, muchas gracias. Es eso, espero que como que les quede la idea de cómo es la producción de indumentaria, y en que se puede actuar en los diversos puntos de ese ciclo de vida de la indumentaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Gracias, Elisa.
¿Ahí ven bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de la jornada, Doctoral Franco-América Austral, por la invitación. En esta ocasión les voy a contar sobre mi proyecto doctoral, sobre un estudio del proyecto doctoral que es el Estudio 1, que versa sobre consumo sustentable en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y mis directoras son la doctora Cecilia Reina y la doctora Lucía Reis. El proyecto doctoral básicamente parte de conceptualizaciones de la psicología ambiental, de la economía experimental y la economía comportamental. El primer paso del proyecto es el Estudio 1, ¿sí? Que lo hicimos el año pasado, en donde exploramos, indagamos las percepciones, las creencias de consumo sustentable, principalmente en 3 áreas, que son las áreas de mayor impacto ambiental, que es el consumo de alimentos, el consumo en el hogar, como por ejemplo de agua y energía eléctrica, y el transporte en los habitantes de la ciudad de Córdoba. El estudio 2 es un estudio que comprende distintos experimentos. Lo estamos tomando ahora, por el contexto de pandemia es online, pero estamos realizando distintos experimentos donde estudiamos la conexión con las generaciones futuras, ¿sí? Para promover decisiones sustentables. Y el estudio 3 busca ser básicamente como un resumen del estudio 1 y 2 para, a través de los resultados que vamos recabando, proponer una intervención en nuestro contexto. Bueno, el objetivo de esta presentación es básicamente contarles algunos resultados del estudio 1 en relación a las nociones de consumo en general, el consumo de alimentos y su relación con aspectos emocionales. Y para ello les tengo que contar cómo hicimos este estudio. Fue un estudio exploratorio cualitativo en el cual utilizamos grupos focales. Participaron 59 personas residentes en la ciudad de Córdoba, entre 18 y 68 años de edad, con diferentes niveles socioeconómicos y género, y llevamos a cabo 7 grupos focales y realizamos análisis de contenido utilizando el software Atlas-T para poder analizar los datos. Bueno, con respecto a lo que es la segmentación de los grupos focales, en la pantalla pueden ver que hubo 7 grupos, ¿sí? Y los primeros 6, la segmentación fue en función de, principalmente de la edad y nivel socioeconómico. Teníamos grupos de jóvenes, adultos y las personas más grandes con nivel socioeconómico medio bajo y medio alto. Y por otro lado tuvimos un grupo 7, ¿sí? Que estuvo compuesto por personas que tenían una participación frecuente en organizaciones ambientales. Entonces queríamos contrastar contra las otras personas que no tenían este acercamiento a las cuestiones de tipo ambiental. Bueno, ahora les cuento quizás lo más interesante, que son algunos de los resultados, según los objetivos específicos que les comentaba antes. El primero era comprender estas nociones de consumo que tenían los habitantes de la ciudad de Córdoba, y lo que encontramos fue que nos daban una definición acotada de consumo. ¿Por qué decimos acotada? Porque solo podían reconocer la fase de adquisición del producto o la fase del uso o su consumo, pero dejaban de lado lo que es la disposición, ¿sí? Y si nosotros recurrimos, por ejemplo, a autores como Heger, Fisher y Schader, ellos lo que hablan es que para hacer una evaluación de la sustentabilidad en los actos de consumo y así poder reducir lo que es el daño ecológico, es necesario que podamos contemplar todas las fases, ¿sí? Otra cosa interesante que encontramos es que hubo diferencias en los discursos de los participantes en cuanto a sus prácticas diarias de consumo, y encontramos que, por ejemplo, cuando les preguntábamos cuáles son tus prácticas buenas de consumo, tanto el grupo ambientalistas como los grupos de las personas más jóvenes decían como actividades o prácticas de consumo relacionadas
con el impacto ambiental. Por ejemplo, reducir el uso del plástico. Pero cuando le preguntamos esto a los adultos y a las personas más grandes, lo que nos decían asociaban a sus buenas prácticas de consumo, como por ejemplo aspectos de tipo cambiar sus hábitos de consumo, pero porque eran beneficiosos para ellos mismos, para su propia salud, para su propio bienestar. Entonces vemos como diferencias o contrastes en función de la edad, principalmente, y también, bueno, de la preocupación ambiental que tenía el grupo de ambientalistas. Con respecto a lo que es el objetivo 2, que tiene que ver con indagar sobre el consumo de alimentos particularmente, encontramos que las personas tenían en general un involucramiento alto, todas las personas del grupo, un involucramiento muy alto en las compras diarias del hogar. Eso significa que es una práctica bastante democratizada, podríamos decir, en el hogar. No es que se encargaba solamente una persona. Y entonces aprovechamos para preguntarles si le prestaban atención a las etiquetas de los productos, porque esto es importante a la hora de hacer una intervención, y lo que básicamente encontramos que no le prestan atención. Y empezamos a indagar y, por ejemplo, el grupo de ambientalistas señala cierta desconfianza ante el etiquetado, ¿sí? Entonces, bueno, estos fueron uno de los resultados que nos parecía interesante mostrarles. Cuando preguntamos sobre el tema de definiciones que nos podían dar sobre alimentos locales o alimentos orgánicos, encontramos consonancia con la literatura, porque la definición de alimentos locales presenta no hay una definición unívoca de alimentos locales en la literatura. A los participantes en general le costó dar esta definición y generalmente lo más asociado que está tiene que ver con la proximidad geográfica, ¿sí? Y con respecto a los alimentos orgánicos, les fue más fácil dar una definición, pero, por ejemplo, las personas más grandes les costó un poco más asociarlo, por ejemplo, con las condiciones de producción que tienen que ver con la ausencia de la utilización de fertilizantes, por ejemplo. Bueno, pudimos encontrar tantas ventajas como, pudieron decir tantas ventajas como desventajas de estos productos. Como ventajas de los alimentos locales lo asociaron con el apoyo a la economía local y con el precio bajo, que lo asociaron a la reducción de costos de transporte, pero también lo asociaron con el precio alto, asociado más a lo artesanal, con esto de la manufactura o el proceso, a una peor calidad por la falta de controles sanitarios, y esto me parece importante marcarlo como una barrera a la hora de comprar un producto local, y en cambio los alimentos orgánicos como ventajas estuvieron asociados más a los beneficios para la salud. Salió el tema del medio ambiente como beneficio para el medio ambiente y que tenían un mejor sabor. Y como desventaja se asoció con el precio alto. Y esto lo quiero remarcar porque lo que señalan los participantes es que el mercado de productos orgánicos es muy pequeño, ¿sí? Según su percepción, y está orientado a las clases con mayor poder adquisitivo. Y un punto más que quería marcar que tiene que ver con los alimentos locales, que no lo pudieron asociar con beneficio para el medio ambiente. Y esto también se encuentra en consonancia con la literatura. Yo creo que en el escrito había puesto el artículo de Weber y Matthews que en 2008, donde lo que ellos señalan es que en esto de la cadena de transporte hacen un estudio de estimación de las emisiones de dióxido de carbono, y lo que ellos encuentran, aunque la comida es transportada como en largas cadenas, las emisiones están asociadas principalmente a la fase de producción, específicamente de algunos alimentos como por ejemplo las carnes rojas. Por último, lo que hicimos es trabajar con los aspectos emocionales, y lo que hicimos es que le decíamos a los participantes que les mostramos ciertas situaciones, ¿sí? Y ellos tenían que decir espontáneamente qué emoción le despertaba cada situación. La primera emoción fue que, por ejemplo, un vecino o una vecina que compra productos locales y orgánicos, la mayoría de las veces despertaba emociones, por ejemplo, la alegría, despertó la felicidad o cierta empatía con esta persona. Cuando le mostramos, por ejemplo, que un vecino que siempre consume los alimentos orgánicos que más le gustan sin preocuparse por ningún otro aspecto, acá las personas
a las personas les generó enojo esta situación, en términos moderados, y cierta apatía, como no me genera nada porque esto lo veo todos los días. Con esto lo que les quiero mostrar es que hay un creciente interés por el estudio de las emociones en relación a lo que es el consumo y al consumo sustentable. Nosotros en psicología podemos diferenciar lo que son las emociones básicas y las emociones autoconscientes. Las emociones básicas, por ejemplo, son las que se han despertado acá, que es el enojo, es la alegría. En cambio, lo que son las emociones autoconscientes tienen que ver básicamente cuando se activan, cuando se viola una norma personal o una norma social, ¿sí? Entonces, acá es como que podemos inferir que el consumo sustentable no estaría siendo una norma en nuestros participantes, ¿sí? Entonces, no estarían activas este tipo de emociones. Esto tiene implicancias porque hay estudios donde se trabaja con distintos mensajes, ¿sí? Donde se inducen o se elicitan ciertas emociones a través de distintos mensajes, como por ejemplo el orgullo y la culpa, que son emociones muy estudiadas en términos de consumo sustentable, y se promueven conductas sustentables. Así que bueno, esa es la presentación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, María Victoria. ¿Les parece que continuemos con Pamela? Bueno, muy bueno, re interesante, María Victoria. Hola a todos, gracias por la invitación. Ya les comparto la pantalla. Ahí se ve la pantalla compartida. Sí. Un segundo que está cargando la presentación en pantalla completa. Ahí está, bien. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy Pamela Natán, soy ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta, y les vengo a presentar un poquito de lo que fue mi como mi memoria de fin de estudios, de un máster especializado que efectué en la ciudad de Estrasburgo, gracias a la beca Becar, que es una beca que me otorgó el Estado argentino y que fue gestionada a través de Campus Cans. Bueno, se llama Servicios Innovadores en la Gestión de Residuos Orgánicos. Yo mi pasantía la efectué en la Régie des Écrivains, que es una empresa de la economía social y solidaria que se caracteriza por ofrecer servicios de mantenimiento de espacios verdes, entre otros servicios de limpieza. Y bueno, no sé si conocen un poco cómo se trabajan estas estructuras, pero se caracterizan por ofrecer como tres grandes formas de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado, se les genera un puesto de trabajo, obviamente son personas que van a estar remuneradas por su trabajo, pero al mismo tiempo reciben formación en ese puesto, es decir, que van certificando competencias que les permite a posteriori mejorar su empleabilidad una vez que salen, que termina su contrato, que son contratos de tiempo determinado. Por otro lado, tienen un acompañamiento social, porque bueno, muchas de estas personas, en particular en la Régie des Écrivains, había muchos inmigrantes y refugiados, entonces tienen cuestiones de papeles o cuestiones de vivienda, o bueno, que regularizar, entonces reciben ese acompañamiento. Y también acompañamiento y inserción laboral, como les mencionaba antes, certificando competencias, pero también, por ejemplo, colaborando en validar sus estudios, si es que tenían estudios efectuados en sus países de orígenes, o accediendo, por ejemplo, a la licencia de conducir, o cosas, digamos, que te van formando para el empleo o armando el currículum, o incluso algo muy básico como ser el aprendizaje de la lengua francesa, ¿sí? Entonces, bueno, en ese marco, una de las características de esta empresa es que trabajaba también buscando nuevos nichos laborales vinculados con la gestión de residuos. Y así es que, bueno, yo trabajé en estos dos proyectos puntualmente, la planta de compostaje Valor, que es para el tratamiento de los residuos que se generaban por la actividad principal de la empresa, es decir, todo lo que es pasto, hojas, ramas, todo lo que se llama residuos verdes, ¿sí? Residuos del mantenimiento de espacios verdes y podas.
y el programa BioClub, que fue un servicio piloto municipal, el primer servicio, de hecho, municipal de recolección de orgánicos en bicicleta de Francia. En ese momento existía otro, pero que eran, digamos, emprendimientos privados. Este era el primero financiado por fondos públicos. Bien, en la planta Valor trabajé básicamente hacia ya varios años que venía funcionando, pero con algunas deficiencias en su funcionamiento, entonces un poco que fui encargada de evaluar cómo estaba funcionando, bueno, para eso hice un relevamiento. Es una pequeña planta, como verán, de 8 metros de ancho por casi 90 metros de profundidad, o sea, 500 metros cuadrados, pero bueno, 500 metros cuadrados donde ocurría la magia de la transformación de los residuos orgánicos en compost, ¿no? Cerrando este ciclo tan virtuoso de la materia orgánica, y compost que posteriormente era utilizado en un sector de huerta orgánica, a partir del cual se proveía a restaurantes locales, y bueno, nada, también un espacio educativo muy interesante y muy ejemplar, digamos, ¿sí? Bueno, nada, un poco el relevamiento que hice fue, digamos, esto de las maquinarias presentes, muchas cosas muy caseras también, lo cual, digamos, en el contexto francés era un poco raro, pero justamente es esto lindo, ¿no?, de la diversidad que uno encuentra en estas empresas, donde hay, no sé, gente, digamos, de la zona norte de África, mucha gente también de Afganistán, o digamos, de otros países, tal vez en un punto más latinos, ¿no? No son latinos, pero a lo que veo como que están más acostumbrados también a decir, bueno, con lo que hay hacemos, y en ese sentido, bueno, mucha puesta en valor de ese saber. Y bueno, acá un poquito algunas imágenes para mostrarles los distintos tipos de materiales que entraban y cómo se los acopiaba, cómo era el proceso de digamos, de recepción del material, de acopio en los boxes y de posterior conformación de pilas para compostaje, los volteos y el riego también necesarios al proceso, y a partir de eso elaboré 3 líneas de trabajo para la mejora, o sea, 3 líneas de oportunidades de mejora, uno vinculado a la redistribución espacial de los diferentes componentes, otra vinculada a revisar procedimientos, cronogramas y plannings, y otro más vinculado también a la gestión, digamos, de las corrientes que iban llegando, porque uno de los problemas que se tenía era que no había registro de cuántos residuos estaban llegando y cuánto compost se estaba produciendo. Y por supuesto que todo esto es fundamental a la hora de ver, bueno, si el modelo económico estaba funcionando o no. Entonces, bueno, diseñé un dispositivo para que estas personas que muchas veces no tenían, o sea, no hablaban bien el francés o tenían algún tipo de imposibilidad en la lectoescritura, ¿sí? Para que fuera simple, digamos, de registrar. Entonces, a partir de los camiones que yo ya sabía que entraban, digamos, y de poder calcular el volumen de cada uno de ellos, armé este sistema que ellos le decían como de jugar al póker, ¿sí? Que era básico, no, al póker no, ¿cómo se llama? Lo de las fichitas. Bueno, estoy hablando sola, así que nadie me va a responder. Pero bueno, básicamente que estaban las fichitas y cada cantidad de fichitas representaba un volumen dado de material entrante. Y bueno, ahí por ejemplo está la imagen, digamos, de cómo fue acompañado la implementación de este sistema, de talleres, por supuesto, con los empleados. Y ahí ven que está esta urna, donde la urna tenía varias ranuras, y cada ranura representaba una calidad diferente de material, ¿sí? Por ejemplo, estaba, bueno, generalmente entraba pasto seco o pasto verde, entraba restos de ramas enteras o restos de ramas chipeadas, o sea, trozadas, entraban hojas secas, bueno, o todo lo que es ramas más finas, ¿sí? Entonces, según con las fichitas, yo calculaba la cantidad, ponía, no sé, 3 fichitas, si entraban, sería 3/4 de camión de pasto. Entonces, ahí ponían ellos, y eso facilitaba que al final de la semana alguien iba, extraía, se contabilizaban, y eso ya se lo, digamos, un administrativo ya lo pasaba a un Excel que se lo transformaba en volumen, o bueno, en toneladas, digamos, que es la medida con la cual se trabaja, digamos, en gestión de residuos, ¿sí? Como para mostrarles un poco una de las mejoras que se implementaron y que tenían que ver también con esto, ¿no? Con dispositivos que fueran accesibles
a un público amplio o a operarios con, digamos, con algún tipo de dificultad en algunas cosas, si se quiere. Suena medio feo, pero bueno, como con otro tipo de competencias, digamos. Bueno, y después está el servicio BioClub, que es un servicio que se desarrolló conjuntamente con la Eurométropole de Estrasburgo y recibió, que es una empresa privada que era la que aportaba la parte de tratamiento en sí, y Estrasburgo, o sea, la Eurométropole de Estrasburgo, que sería como la municipalidad de Estrasburgo, era la que financiaba el proyecto, ¿sí? Y bueno, básicamente es un servicio piloto de recolección de residuos orgánicos en bicicleta, ¿sí? Y de sensibilización justamente por esta característica tan llamativa y particular, ¿no? De una bicicleta que iba con un remolque detrás, paseándose por la ciudad de Estrasburgo, que no sé si alguno tiene la suerte de haber conocido, pero es una ciudad muy arquitectónicamente muy rica y muy hermosa. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, íbamos a ese lugar. Bueno, para la recolección se le otorgaba, digamos, el material necesario a la población piloto, que eran los que se encontraban a ciertos metros, digamos, a la redonda, que vivían en ese barrio. Se les daba la pauta de separación, bueno, un folleto, y a las personas que no pertenecían al área, pero que se acercaban interesados en el dispositivo, se les explicaba justamente qué otras alternativas tenían para compostar sus residuos, o bueno, cuestiones vinculadas a consumo responsable, que bueno, ahí María Victoria ya nos estuvo introduciendo al tema. Y bueno, y por supuesto era un dispositivo para el tratamiento, porque los residuos recolectados iban a valorización. El funcionamiento, bueno, teníamos 2 salidas semanales de 2 horas cada salida, porque hacíamos un recorrido que iba desde donde estaba el garage de la Eurometropol y donde estaba el sitio móvil de aporte voluntario en una zona céntrica de la ciudad de Estrasburgo, y bueno, y los vecinos iban aportando sus residuos. Ahí les traje un poco, bueno, cómo era la bicicleta. Es una bicicleta con, ¿cómo se llama? Con ayuda, digamos, eléctrica, ¿sí? Ahí atrás en la remolque se ponen los 3 contenedores típicos, digamos, que se usan, digamos, en la recolección de residuos, de color marrón también, porque es básicamente normalizado para ello. Y bueno, y después mostrarle también los aspectos, digamos, vinculados a la inclusión social, ¿sí? Porque yo el primer mes, o sea, me encargué de probar el dispositivo, de ajustar la metodología. Previa a eso yo venía haciendo ya un trabajo del desarrollo de la formación de agente de bici recolección de residuos, con 4 módulos de formación, que son los que figuran ahí, todo lo vinculado al equipamiento, los desplazamientos, herramientas también para favorecer la comunicación, y todo lo que es contenidos, digamos, vinculados a la gestión de residuos y la problemática. Y Semaray, que es este joven afgano que fui encargada, digamos, de acompañar en su inserción socioprofesional, recibió, justamente fue como, digamos, el conejillo de Indias de esta formación. Ahí estamos los dos, ya casi cuando yo ya me estaba por ir. Y bueno, esto es un poco el material que desarrollé, una guía para el aprendiz, que en un primer momento encontré que era demasiado compleja para cuando la quise poner en práctica, porque bueno, tenía mucho texto, Semaray no leía en francés, de hecho tenía bastantes dificultades para hablar el francés. Entonces ahí transformé esa guía en como en esta historietita, digamos, para que él pudiera adquirir al menos lo básico para el desarrollo de su trabajo. Y una colega francesa se encargó de grabarme los audios para que él pudiera ir también practicando la pronunciación y las interacciones posibles, si se quiere, que iba a tener con los visitantes de ese sitio. Y bueno, un poco traerlos también, digamos, o traernos, ¿no? Porque creo que somos todos argentinos, o no sé, o alguno, la mayoría calculo que ya conoce la Argentina, si no es argentino, a estas modalidades también de gestión de residuos sustentables y que sin embargo en nuestro contexto son tan marginalizadas, donde se efectúan muchas veces en horario nocturno, donde participa toda la familia, donde no hay ningún tipo de elemento de protección personal, ningún tipo de seguridad o securité social ni nada de eso. Y qué interesante cómo cuando aparecen estructuras
que le dan una cabida, digamos, a estos sectores y que se valoriza y se dignifica el trabajo, bueno, podemos generar un marco laboral digno y dejar de asociar, digamos, la gestión de residuos a algo marginal y algo despreciable, sino que la incorporamos y lo valorizamos. De hecho, bueno, es muy frecuente tal vez que cuando pasan los compañeros y compañeras cartoneras por las calles, tal vez uno mira para otro lado, y en contraposición, cuando uno andaba en esta bicicleta por las calles de Estrasburgo, todas las personas se ponían a ver, se querían sacar una selfie y cosas parecidas. Entonces, bueno, nada, un poco también traernos a esta reflexión, ¿no?, de la necesidad de formalizar, o de seguir acompañando los procesos de formalización de los recuperadores, y también pensar otras formas de movilidad sustentable, porque, por ejemplo, en muchas partes de nuestro país, la tracción a sangre, como a caballo, por ejemplo, está penada, incluso, bueno, hay muchas corrientes, digamos, que se oponen a ello, y de la misma forma, digamos, como que se desconoce también el vínculo que hay entre los carreros y sus caballos, que también son parte de su trabajo. Y bueno, y esas imágenes a la izquierda son sistemas de recolección de reciclables secos en Francia también, donde se han diseñado vehículos de baja carga, o sea, de bajo peso para el animal, donde el animal se lo acompaña para que esté en salud, y cómo también podríamos también, ¿por qué no?, pensar, tal vez es un poco naif lo que digo, pero bueno, interesante también ver otras perspectivas en este sentido. Y bueno, no sé cuánto me excedí de tiempo, pero les agradezco por la atención y quedo a disposición. Muchas gracias, Pame. ¿Les parece que continuemos con Cele? Bueno, ¿se ve ahí? Porque yo no los veo a ustedes. Comenzó a transmitir, pero todavía no vemos la imagen. Puede que sea un problema de internet. Hola. Ahora sí, Cele, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan y me ven? Bueno, bárbaro. Bueno, yo tengo para presentarles una parte de mis avances de tesis doctoral. Disculpame que te interrumpa, Cele. No vemos tu pantalla, te vemos a vos. Digo, no vemos si estás compartiendo pantalla. Se supone que sí. Voy de nuevo. Dale. Espero que me den el ok. Ahora sí, ahora está perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, además de agradecer el espacio, vengo a compartir un poco los avances de mi tesis doctoral, que está inscripta en la Universidad Paul Valéry III de Montpellier y en la Universidad Nacional de Jujuy en una cotitulación. Lo que traigo para compartir tiene que ver con la gestación de un nuevo paradigma de desarrollo tecnológico en el INTA, a partir del caso de una maquinaria para la poscosecha de quinoa. Esto se inscribe en un nuevo instituto, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, con una sede en la región noroeste del país. Este instituto, junto con otros 4 más, conforman lo que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar. Este centro, con sus institutos, solo NEA, NOA y Pampeana fueron los primeros que se construyeron en el año 2005, luego aparecieron o emergieron Patagonia y Cuyo, y fundamentalmente estos institutos se crean en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
para poder atender la demanda de un sector que no había sido históricamente atendido por esta institución de ciencia y técnica. El INTA es una institución de los años 1950 que tiene su origen y su razón de ser en el modelo, en el paradigma de la modernización que buscaba en aquel momento poder revertir de alguna manera lo que se planteaba como un atraso en el campo, planteando el incremento de productividad, fuertemente incorporando tecnología en el sector agropecuario. Pero básicamente todo esto, como conocemos el desarrollo de la actividad agropecuaria en la Argentina, ha tenido un centro en la región pampeana, y el modelo que allí tuvo como fundamento, y más que fundamento digo, tuvo la génesis de lo que hoy sigue teniendo prioridad dentro del INTA, es un modelo agroexportador vinculado a los monocultivos, básicamente con destino a la exportación. Y lo que en algún momento tuvo el INTA como un chacarero pampeano, como destinatario de sus políticas, eso se fue revirtiendo y fue quedando básicamente en manos de sectores productivos que distan enormemente de lo que nosotros conceptualizamos como pequeños productores o agricultura familiar en los últimos tiempos, y que se concentra mayoritariamente en las regiones del NOA y del NEA de nuestro país. Este instituto, que como les decía que está en la región del noroeste de la Argentina, voy a apagar esto porque me están... Este instituto, que tiene base en el noroeste de la Argentina, inicia sus actividades fuertemente vinculada a la promoción de los cultivos andinos. En ese sentido, cuando hablamos de cultivos andinos es bastante vasto en la región, pero particularmente el foco tuvo que ver con la promoción de la quinoa, que es un grano de alto valor, fundamentalmente por su contenido proteico. En relación a esto, se fueron como conformando distintas actividades y demandas que fue teniendo este instituto, una de las cuales tuvo que ver con mecanizar ciertas etapas, digamos, del cultivo, fundamentalmente lo que entendemos como post cosecha, es decir, una vez el grano se cosecha una parte de la planta, hay que desprender un pequeño grano del conjunto de esa planta. Esa tarea históricamente se desarrolló manualmente, pero en esta oportunidad la promoción tenía más que ver con incrementar cantidad de productores que se sumaran a la propuesta, pero también superficie. Y esto hacía que la actividad sea sumamente engorrosa. Por eso, digamos, la demanda de la generación de esta maquinaria. Es así que en el año 2009 se inicia el proceso de desarrollo tecnológico dentro del INTA, y podríamos decir que hay una fase relativamente final en el 2016, donde se entregan las primeras maquinarias, como vemos acá en la foto, a las comunidades aborígenes del noroeste de la Argentina, que se habían incorporado al proceso de producción de quinoa, de recuperación del cultivo o de ampliación de la superficie. Estos procesos, digamos, bastante extensos en el tiempo que se desarrollaron, tuvieron muchas idas y vueltas. Yo mencionaba al principio, antes de empezar todo esto, soy ingeniera agrónoma y trabajo en este instituto, y formé parte de todo este proceso, tanto de los aspectos agronómicos como de los aspectos de acompañamiento en el desarrollo de la maquinaria. Y es así que hacia el final de esta etapa que mencionaba me surgen un montón de interrogantes, algunos más de tipo técnico, pero que fueron traducidos en preguntas
para llevar adelante una investigación de estas características. Como les decía, el INTA es una institución que ha tenido otra mirada y ha tomado el tema del desarrollo tecnológico desde otra perspectiva, y fundamentalmente para mí tenía mucho más que ver con poder encontrar algunos aspectos que tuvieran que ver con cómo se desarrolla de alguna manera un nuevo paradigma dentro del INTA en relación a la tecnología, y poder explicarlo a través de la gestación de un desarrollo tecnológico como fue la maquinaria post cosecha de quinoa. En este sentido, justamente el INTA no tenía ningún tipo de recurso humano en relación a el desarrollo tecnológico dentro de la institución, y estaba preparado para eso. Siempre se limitó a hacer evaluación de maquinaria de las empresas privadas, ya sea que la importaran o que la produjeran en la Argentina. Por lo tanto, dentro de la institución, generar maquinaria no era algo natural. Por lo tanto, hubo que arrancar de cero, sin ningún manual escrito. Entonces, para mí es cómo se construye un nuevo paradigma de desarrollo tecnológico en el INTA, y esto lo abordo desde la perspectiva de la teoría del actor red, que me propone poder indagar a partir de tener finalmente un artefacto, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso por el cual se llega finalmente a ese resultado parcial que es la máquina en una comunidad? Entonces, él lo denomina como caja negra, y a mí lo que me interesa es comentar esa caja negra a partir de esta perspectiva del actor red. Entonces, bueno, un poco con no solo Latour, que por ahí nos trae este concepto, sino algunos también como Calon, Akrich, Lo o Thomas, que también acompañan con otras cosas, generé o tomé de ellos algunas categorías analíticas que me permitieron construir un esquema que para mí es un poco la caja negra, ¿no? El conjunto de las interrelaciones que se fueron produciendo, pero que se fueron conquistando básicamente a partir de los interesamientos, es decir, cómo con los intereses y los objetivos que tenía planteado el INTA a partir de su instituto, va conquistando otros actores para llevar adelante su proceso, es decir, los conquista no solo arrimando sus intereses, sino enrolándonos, es decir, poniéndolos en acción para poder avanzar en la propuesta. Y finalmente generando estas cuestiones que son traducciones, es decir, o desplazamientos, ¿no? En el sentido de Calon, que es cómo desde los lugares y las posiciones que estos actuantes en esta red tenían respecto a sus propios intereses, se van corriendo y van tomando un nuevo interés y una nueva propuesta en el marco de un programa tecnológico que se propone un poco desde este instituto que es el IPAF-NOA. Básicamente a partir de estas categorías analíticas tomo 5 o 6 aspectos que tienen que ver con esto que decía inicialmente, es decir, en una institución donde no hay recursos humanos, había que de alguna manera interesar a la propia institución sobre la necesidad de incorporar recursos humanos capaces para poder desarrollar una tarea como la que implica el desarrollo tecnológico, pero no cualquier recurso humano, porque ciertamente en el marco de las formaciones profesionales tampoco hay recursos humanos capacitados para desarrollar tecnología desde una perspectiva como puede ser el desarrollo participativo en una institución pública. En general hubo que formar esos recursos humanos dentro de la institución, más allá del aporte en cuanto a un diseño de un prototipo en sí. Por otro lado, todo lo que fue construir las propuestas de las evaluaciones participativas con campesinos a partir de las articulaciones y fundamentalmente construyendo interesamientos y enrolamientos con
otros actantes del territorio, otros agentes de la propia institución y de instituciones hermanas como la Secretaría de Agricultura Familiar para poder realizar estas actividades conjuntas. Finalmente también poder obtener recursos de la propia institución y de otras fuentes de financiamiento, porque una institución que no concebía el desarrollo tecnológico intrínseco de maquinaria agrícola no dispone de recursos para lo que implica un proceso de desarrollo tecnológico, de fabricación, por ejemplo, de prototipos. Excede ampliamente los presupuestos que la institución disponía para este tipo de trabajo. Y fundamentalmente, otra de las cuestiones centrales es la construcción de lo que nosotros denominamos fabricantes. La gran mayoría de los talleres que se encuentran en la región, ninguno cuenta con experiencia en fabricación de maquinaria. La gran mayoría se dedicaba a la reparación o a la multiplicación de alguna pieza, pero ser fabricante es absolutamente otra tarea, y hubo que fabricar fabricantes, y en ese fabricar fabricantes también los conceptores, los técnicos y el equipo de trabajo también tuvo que redescubrir su propio rol en esta red. Entonces, esos aspectos sumados a el cultivo de la quinoa, este gran actante que fue con un recorrido sinuoso a lo largo del tiempo, es decir, en algún momento fue un boom a lo largo del año, a comienzos del 2012, 2013, y que luego cayó el precio internacional, también fue corriendo los intereses, digamos. Entonces dejó de tener la atención que había tenido en algún momento. Pero bueno, este proceso llega a un punto bastante interesante, que es en el año 2015, donde se realiza el Congreso Mundial de la Quinoa en la provincia de Jujuy, y de alguna manera nosotros decimos que se consolida pública y materialmente este paradigma alternativo frente a el mundo de la quinoa. Es decir, ahí estaban actores nacionales e internacionales, productores, organismos técnicos, autoridades locales, provinciales y nacionales, gubernamentales y del propio INTA, que estaban viendo materializada esta propuesta alternativa de desarrollo tecnológico dentro del INTA. Sin embargo, esto no tuvo una traducción material en términos económicos para seguir avanzando, y hubo claramente a partir del 2015, con el cambio de gobierno, fundamentalmente un cambio de prioridades en la institución. Entonces, sintéticamente les voy a dejar algunas reflexiones, creo que me superé del tiempo, y que tiene que ver con que, como les decía, en el INTA han convivido a grosso modo dos visiones claramente antagónicas, unas que entiende que el sector de la pequeña producción es marginal y debe ser atendido por acción social, y otros que entienden que son guardianes de la biodiversidad y productores de alimentos y territorios. Lo que es claro es que esta segunda visión es absolutamente marginal dentro de la institución, por lo cual la construcción de un paradigma de desarrollo tecnológico alternativo sigue siendo una arena de disputa fundamentalmente en la propia institución, y que, sin embargo, esta experiencia a nosotros nos deja un camino recorrido y algunas cuestiones que han sido centrales en la propia construcción de este paradigma, como el tema recursos humanos, formación, participación, construcción de fabricantes, financiamiento, bueno, un conjunto de interesamientos y enrolamientos que son necesarios en este proceso de construcción. Y finalmente comentarles que esto forma parte de una de las preguntas de la tesis, pero que tiene otra, que tiene que ver con el acceso colectivo a esta maquinaria y fundamentalmente a comunidades de la región andina. Por lo tanto, queda como parte de la red de sociotécnica que planteaba justamente algo que fue construido para la propiedad y el uso colectivo en comunidades andinas, cómo es que se construye
lo común, ¿sí? En una etapa histórica asignada por las privatizaciones y por la propiedad privada, cómo los miembros de las comunidades, lo que hoy se designa como comunidades aborígenes del NOA, construyen o significan qué es y qué no es lo común en relación a entidades humanas y no humanas, y específicamente en relación a artefactos tecnológicos que son novedosos y que son introducidos en un espacio comunitario. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenía para compartir de lo que vengo trabajando. Desde ya, muchísimas gracias, disculpen si me recontraexcedí. Muchísimas gracias, Celeste. Muy, muy interesante todo lo que comentabas, sobre todo vos estando desde dentro, in situ, teniendo bien a primera mano y a primera vista todos los procesos. Carlos, te cedo la palabra por si querés hacer unas reflexiones al respecto. Bien, muchas gracias. Espero que la conexión se pueda mantener y les pido ya disculpas por algunos sonidos ambiente un poco molestos que puedan aparecer. ¿Se está escuchando bien ahí? Yo quería, primero que nada, agradecerles por las presentaciones, por las producciones que han compartido, porque realmente ilustran áreas de trabajo que para mí, digamos, son conocidas, pero nunca en profundidad. Yo soy antropólogo, ya les pido disculpas, digamos, por el sesgo en algún tipo de comentarios o reflexiones, y un elemento que me parece destacable de esta mesa, tal como ha quedado conformada, es justamente los abordajes de diferentes disciplinas, ¿no? Y cómo podemos estar en una búsqueda, ¿no? O en búsquedas que tienen elementos en común, pero con miradas que permiten enfoques diferentes a partir de las disciplinas de cada quien y de los objetivos y las preocupaciones, y eso a mí me parece siempre muy, muy enriquecedor. Entonces voy a hacer una serie de comentarios para cada una de ustedes, en orden, de acuerdo a cómo fueron exponiendo, basado tanto en sus exposiciones orales aquí, como en los textos que tuve la oportunidad de leer, y con la aclaración de que son comentarios, digamos, o sea, no sé en qué nivel de avance o de concreción están en sus trabajos. Entonces es la mirada de alguien, de un uruguayo, antropólogo, que se conecta con estos trabajos. No pretendo para nada interferir en sus líneas de reflexión o de investigación, como las llevan hasta ahora. Son simplemente comentarios, si les parecen de utilidad y de recibo, buenísimo, y si no, tómenlos como eso, como comentarios de una mirada externa. Empiezo entonces por el trabajo de Elizabeth. A mí me parece que hay un acierto enorme en tu trabajo, que lo planteaste hoy y que está muy bien recogido en el texto escrito, que es la indumentaria, la industria de la vestimenta, sobre la naturaleza y sobre los seres humanos, ¿no? Sobre las personas. Me parece que ahí mostraste unos datos que son como muy crudos y que está bueno, digamos, ponerlos encima de la mesa. Ahora, lo que a mí me quedaba con ganas de saber es cómo se expresan esas dos contradicciones en el caso concreto de Mar del Plata, ¿no? O sea, qué efectos ambientales vemos de la producción industrial de la vestimenta en Mar del Plata, cuál es la situación de las personas que están insertas en ese sistema de producción allí. Y después, en esto de las búsquedas, que yo planteaba al principio, decir, bueno, ¿qué es lo que tienen en común las presentaciones, la búsqueda de alternativas? A mí me parece que, y de nuevo, tomarlo como una mirada totalmente externa, que hay vos estás buscando una categoría de análisis que no te aparece. Vos estás buscando unos stakeholders, porque la literatura, vos en un momento ponés la literatura, habla de stakeholders, pero no lo desarrollás mucho, y me parece que te estás encontrando con un campo, ¿no? Con un contexto empírico que te devuelve que ahí no hay stakeholders, que hay pymes, que hay empresarios familiares, que hay una lógica que quizás no es la lógica empresarial de esa literatura que vos leíste. Entonces, capaz que, no sé si estás a tiempo, pero de tratar de incluso producir una categoría que dé cuenta de cuáles son los sujetos sociales con los que vos estás interactuando. Y no sé si, digamos, todas estas discusiones que nos planteaba Celeste acerca de la mirada de la tecnología para la gran escala y esta otra mirada de una tecnología apropiada para los campesinos o la producción familiar, si no habrá por ahí una clave
de interrogación a tu campo, Lo anoté, que me parece... Celeste. Lo anoté porque me pareció bueno, que por ahí, era para donde teníamos que ir. Por ahí pueden quedar en contacto después de la mesa y seguir trabajando. Yo avanzo con todos los comentarios y después las dejo responder tranquilas. El trabajo de María Victoria me pareció así sumamente ordenado, claro, ¿no? O sea, hay unos objetivos que están claramente planteados. Me despejaste mucho más elementos de hacia dónde va el trabajo con esas otras etapas, ¿no? Y me quedé con ganas de saber más del experimento, de cómo lo están pensando. Me da la sensación, y de nuevo, esto es una mirada de una disciplina distinta de la tuya, María Victoria, de que tu llegada a la percepción es a través del discurso, ¿no? O sea, hay una mediación metodológica ahí que es abordar la percepción de las personas sobre su consumo a través del discurso. Y me preguntaba, ¿habrá alguna manera de recuperar las prácticas de esas personas, con las cuales, o de esas personas o de otras, digamos, de otros consumidores? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, y sobre todo en esto, yo anotaba esto, ponía las buenas prácticas, ¿no? En esto que estamos tan moralizados también por nuestra conducta ambiental, ¿no? Entonces, todos somos conscientes de que no hay que utilizar menos plásticos y que hay que reducir los residuos, ¿no? Entonces, quizá nuestro discurso sobre lo ambiental o sobre el consumo esté mediado por una reflexividad que no necesariamente esté asociada a la práctica. Entonces, no sé si habrá alguna manera de reponer qué hacen esos consumidores cuando se enfrentan o a la góndola o a la feria orgánica, ¿no? Me parece que ahí hay una serie de elementos que están muy buenos y que quizás, no lo sea esto, vos sos la especialista, quizás esas prácticas sean una vía de llegada priorizada a las emociones. Mucho más que el discurso, porque el discurso vos sabés que está totalmente mediado por lo racional, ¿no? Entonces quizás a partir de esas prácticas haya otra vía, otra pista de llegada a las emociones. Y en esto de recuperar cosas de las compañeras que estuvieron también en la mesa, ¿no? Elizabeth nos traía todo el ciclo de vida de la vestimenta. Y yo pensaba, ¿y no estará bueno meter ahí el ciclo de vida de los alimentos en tu preocupación por el consumo de alimentos? Es decir, bueno, la gente es consciente de dónde vienen, ¿no? los alimentos, para plantear ahí esa cosa que vos decías, que hay algunos de los grupos, algunas generaciones que no identifican claramente la diferencia entre los productos locales, ¿no? O el beneficio de los productos locales. Entonces sí, instalando esta cuestión del caso del ciclo de vida que Elizabeth nos mostraba en el caso de la vestimenta, si no habrá alguna pista también para buscar ahí algunas cuestiones de tu interés. El trabajo de Pamela me pareció también buenísimo, maravilloso. Vos planteabas ahí en algún momento que había algo de la ecuación económica que tenía que cerrar, ¿no? Entonces, además de la propuesta del compostaje y de la inclusión social de las personas, había, ¿no? Algo de la propuesta que alguien revisaba esos números y las cuentas tenían que cerrar o algo así, mencionaste vos. Entonces yo me quedaba pensando en qué tan importantes son las estructuras de apoyo públicas, ¿no? Para que estos sistemas funcionen, y vos mostrabas las imágenes de las personas que clasifican residuos en la zona metropolitana de Buenos Aires y en todas nuestras grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Y que en realidad ese trabajo informal, invisible, totalmente marginalizado, y por fuera de todos los sistemas de sostén de seguridad social, en realidad son los grandes sistemas de recuperación de residuos que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, decir, bueno, ¿qué traducción podríamos hacer de esas estructuras del primer mundo a nuestra realidad? Y algo que no sé si lo exploraste, porque digamos, esto tiene que ver de nuevo con la interdisciplina y las miradas de la formación de cada quien. Me interesaba mucho saber qué pasa con las relaciones sociales al interior de estos emprendimientos. ¿Hay alguna diferencia entre la empresa de la economía social y solidaria y entre el grupo de personas que trabaja para la municipalidad con respecto a su
manejo del ciclo de trabajo de la recuperación de los residuos, ¿no? Hay diferencias, para las personas es exactamente lo mismo una experiencia que la otra. No sé, me parece que ahí hay cosas que pueden darnos elementos para discutir en torno a la relación de las personas con el conocimiento técnico, ¿no? Y si a todas estas capacidades, digamos, estos problemas que vos planteabas de inclusión social de estas personas, sobre todo los migrantes, si se puede agregar ahí otro nivel de complejidad que sea el manejo técnico básico de los sistemas, digamos, de clasificación y de recuperación de los residuos. Y bueno, el trabajo de Celeste a mí me dejó maravillado desde que lo leí, me pareció impresionante. Quizás con el que tengo más contacto. Yo he trabajado bastante en sistemas rurales de producción. Y yo te quería preguntar, también como motivación, como discusión, ¿cómo se vincula este nuevo paradigma tecnológico que vos planteás que están generando con la visión de sociedad más general? Vos un poco al final, con tu diapositiva final, ahí lo planteabas, decís, en el INTA coexisten dos formas de considerar a la producción familiar o la producción campesina. Una que dice que tiende a desaparecer porque en realidad no es rentable dentro del sistema capitalista, y otra que dice que, bueno, que tiene un rol, que es la preservación de una forma cultural, de una forma de sostén de la biodiversidad, digamos, que en el otro sistema no existe. Entonces, la pregunta va orientada a este paradigma tecnológico nuevo. ¿Asegura la viabilidad de la producción familiar o de la producción campesina en un sistema totalmente polarizado como el capitalista, o requiere estar asociado con una visión de sociedad distinta, ¿no? Esa es un poco la pregunta, sobre todo por todo el relato histórico que vos hacías de la modernización, ¿no? O sea, toda la lógica de la tecnología que se generaba para ser transferida a los productores familiares, pensando en convertirlos en empresarios capitalistas exitosos, y de ahí su serie de fracasos, ¿no? Y vos hablás en un momento de los sujetos subalternos, ¿no? De los productores familiares y los campesinos como sujetos subalternos. Entonces una pregunta que me surgía como así muy provocadora es, ¿entonces hay una tecnología emancipatoria? ¿Hay algún cierto tipo de tecnología que permite a los subalternos pararse de otra manera ante la sociedad? Y bueno, de nuevo, me parece que hay que tienen elementos ahí para profundizar y para trabajar que son preciosos, y que a mí me dejaron realmente muy, muy, muy contento de haber tenido que leerles y escucharles. Así que muchas gracias y dejo mis comentarios por ahí. Bien, muchas gracias, Carlos. No sé si alguna quiere responder algo de las reflexiones que recién acaba de poner sobre la mesa Carlos, o quiere emitir algún comentario o hacer alguna pregunta respecto a las ponencias que han escuchado de sus... Celeste. Sí, me parece que está buenísimo el debate, por lo menos que me propone Carlos, que me provoca, en dos sentidos, ¿no? Uno tiene mucho que ver con la segunda parte de la tesis, ¿no? Y yo lo digo medio al pasar, tiene que ver con una cuestión de tiempo, pero en un escenario privatizador, en un contexto capitalista donde la propiedad privada es lo que va por delante, y la propiedad privada yo lo tengo atado a este segundo aspecto de lo común como algo a construir, como algo no natural, que forma parte del nuevo paradigma de desarrollo tecnológico, porque es el destinatario final, digamos, en el caso de mi caso, es tremendamente provocador para una institución como la nuestra, ¿no? Que tiene valores y tradiciones forjados a la luz de otro paradigma. Hoy, o desde el año 2005, podemos decir que hemos encontrado de alguna manera alguna endija por donde construir y proponer, ¿no? Pero que de alguna manera todo el tiempo aparece un corset, porque no deja de ser algo que está totalmente subordinado. Entonces, creo que
no creo, de esto estoy segura, porque formó parte de los objetivos no dichos y de las cosas no escritas de mi necesidad como investigadora de una institución del Estado y como ex trabajadora del desarrollo rural. La necesidad de darle visibilidad a estas cosas y plantear otras posibilidades. Y decir también como parte que está muy atado a las presentaciones de las chicas, ¿no? A esto de proponer cosas diferentes. Cuando uno propone consumos distintos, detrás hay formas de producción distintas, y esas formas de producción distintas no están escindidas de sujetos. Son personas que están allí también haciendo cosas diferentes. Entonces, poner en valor también en estas instancias académicas me parece sustantivo. Y no hablo más porque soy re blableta. A ver, yo tengo un micrófono así. Bueno, yo en primer lugar, gracias Carlos, jamás me han hecho una devolución tan completa. Mirá que desde el 2012 de congreso en congreso, gracias en primer lugar. Y responderte a la pregunta que vos decías, ¿cuáles son los impactos más grandes que tiene este trabajo en la sobreproducción o el consumo de indumentaria en Mar del Plata? Es básicamente social, porque es un polo textil Mar del Plata. Bueno, antiguamente se la conocía como la capital del pullover, ahora está ahí, como que la está luchando, porque las empresas eran grandes, empresas muy grandes que no subsistieron las diferentes crisis por las que vamos pasando como país Argentina. El problema es social, porque hay mucha tercerización de la mano de obra, y así hablando entre nosotros, así a modo entre casa, en negro, todas en negro, no se regulariza. Esa es una etapa como la caja negra, es esa. Pero ya hay tesis que están tratando de blanquear esa situación en el mismo grupo de investigación donde trabajo. En una maestría habla de toda esta tercerización y todo el trabajo que hay atrás, y la idea, la tesis de esta compañera de trabajo era que se fortalezcan mediante el gremio de las costureras que se empezaron a juntar para hacer más fuerza entre ellas. Ese es el impacto más grande que tenemos en la indumentaria de marplatense local, ¿no? Bueno, hablo yo porque veo que María... bueno, ante todo, gracias por este espacio, muy interesante también conocer el trabajo de todas ustedes. Y sí, digamos, el tema, digamos, vinculado con la gestión de residuos siempre es compleja, digamos, la parte económica, total, digamos, puntualmente, sobre todo porque, digamos, para que muchas de las cosas cierren también implica internalizar costos socioambientales, digamos, que no sé hasta qué punto estamos todavía preparados para hacerlo, digamos, ¿no? O sea, digo, uno desde la convicción, pero bueno, de alguna forma es parte del trabajo a realizar. Después, digamos, yo puntualmente estoy enfocada en todo lo que es la parte de residuos orgánicos, entonces es algo como muy poco transitado a nivel de Argentina, menos todavía con la parte, digamos, de inclusión social, y es un poco lo que, bueno, felizmente estoy trabajando en un organismo del Estado vinculado a gestión de residuos, entonces estamos iniciando ese camino. Pero bueno, sí, puntualmente hablando del camino más de los reciclables secos, lastimosamente si no hay una intervención estatal, bueno, lastimosamente no, o sea, la intervención estatal tiene que estar presente justamente para que se puedan valorizar un montón de corrientes que hoy por hoy son sumamente dependientes de los precios del mercado. Entonces, hoy por hoy, no sé, el vidrio, por ejemplo, si no tiene un precio de mercado, es pesado, el carrero no lo levanta justamente por eso, y entonces, no sé, se levanta papel y cartón, por decirte. Entonces, si uno pudiera justamente lograr que simplemente que los valores, que digamos que el trabajo sea valorizado independientemente de qué tipo de material se está recuperando, uno podría asegurar más y mejor reciclaje, digamos, de todas las fracciones reciclables. El tema ese, ¿no? Que si depende siempre de qué tipo de material, y eso es fluctuante, es muy complejo.
Y por el otro lado, vinculado a lo que mencionabas, de cómo se dan también las interacciones internas dentro de, bueno, yo no soy investigadora, ¿no? O sea, digamos, trabajo más a campo, digamos, de, digamos, son más interpretaciones mías, no es que las valido sobre un texto puntual, aunque leo un montón y tal, pero vinculado, digamos, a, por ejemplo, acá las organizaciones, digamos, ¿no? Son las cooperativas, más allá de que también hay recuperadores urbanos independientes, pero los recuperadores urbanos que se han, digamos, agrupado en cooperativas, los procesos de formalización son justamente, por ejemplo, en la inscripción de esas cooperativas como destinos sustentables según la normativa también, digamos, provincial, mientras que en el caso, por ejemplo, de, bueno, de las empresas de economía social y solidaria, ya tienen un modelo, digamos, totalmente diferente, ¿no? Porque las personas no necesariamente tal vez se dedicaban a la gestión de residuos y entran en estas empresas de la economía social y solidaria por una búsqueda laboral y tal vez reciben una formación que tal vez no tenía que ver necesariamente con las formaciones tal vez que tenían en sus países de origen o si tenían algún interés en ese sentido. Entonces, obviamente que los contextos son totalmente diferentes, por eso, digo, bueno, es un poco naif tal vez la comparación, pero, digamos, sí en lo vinculado a la formalización del trabajo y a los caminos también, digamos, también como sociedad, ¿no? De rever y de valorizar los trabajos asociados a la gestión de residuos, es un poco también eso, en realidad, ese choque para que no sea, ¿no? Que a veces siempre nos obnubilamos mucho mirando hacia afuera, que ahí te voy a corregir yo algo a vos, el primer mundo yo no sé si existe, creo que el mundo es uno solo, no sé si se te escapó o forma parte de tu vocabulario, pero bueno, creo que hay países del norte, hay países del sur, hay países del este, países del oeste, no sé si hay primer, segundo y tercer mundo. Pero bueno, eso, gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por la devolución. Es muy interesante el tema de lo que planteas de lo discursivo. En una primera etapa decidimos hacer este tipo de estudio más cualitativo, exploratorio, porque realmente hay muy poca evidencia en nuestro contexto sobre toma de decisiones sustentables, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Y entonces necesitamos saber más o menos de dónde partir o a dónde dirigirnos para poder seguir avanzando. El estudio que estoy llevando ahora, que son experimentos, nosotros lo que intentamos hacer es modelar las tomas de decisiones sustentables en un contexto experimental. Y trabajamos con teoría de juegos principalmente, donde las personas juegan, por ejemplo, el juego del dilema del prisionero o el juego de bienes públicos. Son variaciones porque están variados a lo que es ambiente, pero donde ahí toman decisiones en función de distintos incentivos que pueden ser sustentables o no. Entonces vamos haciendo distintos tratamientos, distintas condiciones experimentales y vemos cómo responden las personas en función de eso. Entonces es como que estamos ya pasando a la etapa más de decisión. La idea es, si estos experimentos funcionan, poder ya probarlo más en un contexto real. Pero bueno, falta para eso, no puedo adelantar. Así que esa es como la idea. Tomo también lo del ciclo de vida. Me pareció muy interesante también la propuesta de Elizabeth. Y yo le quería hacer una pregunta a Pamela, si puede ser, porque me pareció súper interesante tu trabajo y si pudiste hacer como conexiones acá con algún organismo para promover tu propuesta. Sí, de hecho, felizmente volví de Francia, estuve 1 año y medio sin trabajo, arañando las paredes, y ahora a principio de cuarentena empecé a trabajar en el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, en la Dirección Provincial de Residuos, y desde ahí estamos promoviendo un montón de estas cosas. Así que sí, estoy en mi salsa, la verdad. Y yo puntualmente, vinculando siempre con toda la parte de orgánicos, yo volví de Francia diciendo yo quiero hacer microplantas de compostaje como estas, y ahora estoy acompañando a varios municipios que están con esa iniciativa, promoviendo compostaje de todo lo que es residuos verdes, biopodas, tanto, digamos, en una escala más grande, digamos, como también promoviéndolo a nivel de plazas y parques. Pero bueno, son caminos lentos también, requieren maquinaria, requieren capacitación de personal, requieren voluntades políticas a nivel de municipios, pero bueno, vamos caminándolo, así que sí.
¿A alguien le gustaría hacer algo? Carlos. Faltan los mates para compartir, digo. Totalmente. Tenemos todavía unos 15 minutitos más, si alguien, digamos, dentro de lo que sería el cronograma planificado, si alguien tiene alguna otra pregunta, quiere hacer alguna última reflexión. Por parte de los espectadores acá no tenemos ninguna pregunta, así que lo cerraríamos con ustedes. Sí, sí, podemos usar el tiempo. Le puedo hacer una pregunta más a Celeste, que me había olvidado de algo. Vos en un momento hay una diapositiva o mencionaste que se había consolidado el paradigma alternativo en la reunión, en la de Jujuy, la de 2015, ¿no? Que ahí se consolidaba. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se consolida? ¿Cuál es el indicador de la consolidación? ¿Es el artefacto, o sea, la presentación ahí de la máquina, o hay o el hecho de que estuvieran juntos todos esos actores o actantes, no sé cómo serían? La consolidación no es el artefacto en sí, sino de alguna manera es el cierre de una etapa, de un proceso fundamentalmente conocido. En la teoría del actor red hablamos como de estabilizaciones, ¿no? Todos los procesos van encontrando de alguna manera confluencias y encuentra, digamos, el paradigma cierto grado de estabilidad. No quiere decir que eso quede cosificado, ¿está bien? No es como, bueno, le pongo la cucarda y acá termina. Sino que la estabilización que yo hago mención tiene que ver con poder dar cuenta en la visibilización de un artefacto todo lo que fue un proceso, porque allí estuvieron la plana, como yo decía, estaban los actantes del mundo, ¿sí? De alguna manera siendo testigos de un artefacto, pero aquellos, fundamentalmente a quienes estaba dirigido, fueron a los partícipes y a los que fuimos interesando a lo largo de todo el proceso. Y fundamentalmente yo me refiero al INTA, a las autoridades del INTA. Es decir, para mí, lo más dificultoso es la propia institución, que pueda creer en una forma distinta de hacer las cosas, y que para eso se necesitan cosas que la institución no las tiene. Yo no lo dije por falta de tiempo, pero el INTA es sinónimo de tecnología agropecuaria, y no hay un solo texto del INTA que defina qué es la tecnología para el INTA. No existe un solo texto institucional que diga qué es la tecnología para el INTA. Y uno se imagina tecnología agropecuaria, y cuando hablan del INTA ponen un tractor, una gran cosechadora. Nada de eso hace el INTA. ¿Se entiende? La maquinaria agrícola no fue un tema que lo asumió intrínsecamente la institución, porque lo arrastra desde el proceso de los años 50 y anteriormente de lo que era el Centro de Investigaciones Agropecuarias. El INTA se limitaba a validar la importación de tecnología en términos de maquinaria, y la propuesta siempre fue que eso quede en el sector privado. Por lo tanto, lo que no es negocio, como la maquinaria para los pequeños productores, no existe. Y entonces, si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. No sé a qué veníamos con la charla. Me fui. A la consolidación. A la A la consolidación. Entonces, era muy importante, porque todo esto es una gran novedad dentro del INTA. Otros, yo no lo pude desarrollar, pero los otros institutos hermanos tomaron caminos diferentes, ¿sí? Con la misma línea de desarrollar maquinaria para el sector, pero han tomado cuestiones que han redundado mucho tiempo en el diseño. Ahí está la amiga Elizabeth. Quedaron mucho en las modelizaciones 3D y no han pasado a el desarrollo de lo que es el programa tecnológico, a todo lo que es la etapa de fabricación, etc.
recién ahora lo están haciendo, recién ahora, es más novedoso y lo han podido concretar ahora. Entonces, nosotros hemos hecho como una escuela de una nueva forma. No es la única, pero tiene estos ítems que yo destaqué que hacen a la construcción de una forma diferente, que necesita un reconocimiento y una validación, primero, interna. Falta claramente toda la otra parte. Es decir, las máquinas no son apropiadas ni tienen propiedades intrínsecas que las hacen apropiadas. Lo que lo hace es el contexto social donde se insertan y donde se desarrollan. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de la estabilización que yo señalo en el 2015 fue central para mí, para el propio INTA y para quienes vieron que el INTA hace eso, desarrolla desde cero. A eso me refería con la estabilización. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, ninguna reflexión al respecto, cerramos esta mesa redonda del día de hoy. Quería agradecerle una vez más a Elizabeth, Celeste, Pamela, María Victoria por sus ponencias, sus reflexiones, el haber compartido todo su trabajo con nosotros el día de hoy, no solo por enriquecer esta mesa redonda y la jornada, sino, bueno, justamente el trabajo propio que hace cada una. Y Carlos, bueno, también agradecerte nuevamente por haber accedido aceptado presidir esta tremenda mesa del día de hoy. Saben que queda, bueno, ya entran en contacto una con la otra, también con Carlos. Tienen a disposición de todas maneras la plataforma de Discord para si quieren continuar la conversación allí, tienen los mails, tienen los números de teléfono, así que bueno, más que conectados quedamos. Cualquier cosa, estamos desde acá, por supuesto, a su disposición. Gracias y espero que nos veamos el año que viene en Chile. Ojalá. Gracias, Carlos. Gracias, chicas. Gracias. Un placer. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chau, Estamos chau. en contacto. Chau, chau.